Buenas tardes. Muchas gracias a todos por su asistencia. Es muy difícil presentar a Enrique porque todo el mundo lo conoce y sabe quién es. Pertenece, es el conservador del museo. Le quiero dar las gracias, sobre todo ahora, porque sé que le ha costado hacer esto, porque ya había dado esta charla en un par de ocasiones, pero en dos, ¿no? Una en el Colegio de Médicos. Sí, lo que pasa es que se ha ido ampliando paulatinamente, comprendiendo más periodos de... Pero bueno, por fin comprendiendo más periodos de... Lo acorralamos un poco para que nos la diera, porque en la asociación no lo supimos y no pudimos ir y queríamos que nos la diera aquí en el museo. En la siguiente ya estará todo. Bueno, de todas maneras os quiero decir que es licenciado en farmacia, que supongo que casi todos lo sabéis, que es miembro del Cuerpo Superior Facultativo de Conservadores del Museo, también es del Tribunal de Oposiciones del Cuerpo Superior Facultativo de Conservadores del Museo también, y pertenece a la Comisión Andaluza de Museos. Entre otras cosas, también agradecemos aquí a la familia Cerdán, que ha venido, asiste a esta charla de Enrique. Sabéis que Carlos Cerdán fue, durante un periodo amplio, fue director del museo, no solamente fue director, sino que fue creador después del Museo Arqueológico Provincial, y estuvo también de director del 46 al 70, ¿no? Y también estuvo de director del Museo de Bellas Artes. Y no quiero ocupar más tiempo, porque creo que es Enrique el que tiene que ocuparlo, que tiene muchas cosas que decir. Muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias. Bueno, antes que nada, darles las gracias por su asistencia a un acto que espero que no sea excesivamente aburrido, en un viernes por la tarde donde el ocio incita a hacer otras cosas. Por tanto, muchas gracias. Bueno, me voy a referir al Museo de Huelva desde sus posibles orígenes, y aquí a una historia bastante complicada, que se podría circunscribir a tres etapas. La primera, en ella hablaré de las circunstancias que hicieron que Huelva no contara con un museo propio, a pesar de que hubo algún que otro intento, hasta una fecha tan tardía como 1920, 87 años después de la creación de la provincia de Huelva, cuando en principio los museos estaban pensados para, casi desde el origen de la división de España en provincias, un museo por cada capital. Una vez que ese museo se materializa, me referiré a la fragilidad de ese primer museo, que va de 1920 a 1935, y luego ya a la azarosa segunda etapa del museo, desde el año 48, según de qué museo estemos hablando, hasta el 70, y que es una etapa totalmente vinculada a Carlos Cerdán, que tuvo que bregar pues con las penurias de la posguerra, etcétera, etcétera. Si hablamos de museos y de una provincia, hay dos elementos fundamentales a considerar: uno, capitalidad de la provincia, y desamortización. Para un museo del siglo XIX, a la altura de la creación de los primeros museos en España, el único museo existente era el Real Museo de Pintura, que era, hoy es el Prado, pero que era patrimonio de la corona. Es cuando, a la caída de Isabel II, cuando se nacionaliza la colección, pero anteriormente eran bienes privativos de la corona. Con lo cual, la desamortización de Mendizábal, 1836-37, que buscaba solventar un problema, buscar financiación para las guerras carlistas y afrontar el problema que se llamaba de bienes de manos muertas, las muchísimas propiedades vinculadas a las órdenes religiosas, tierras, casas que no se transmitían, que no se dinamizaban y que era un lastre, digamos, para la economía. Esa era la teoría. La práctica no dio el resultado esperado. Se suprimieron los conventos de órdenes religiosas masculinas, las propiedades rústicas, urbanas y demás, el Estado las sacó a la venta o las aplicó, los conventos los aplicaba a delegaciones de la administración, a cuarteles, a mercados y demás. Y las propiedades muebles
en principio tenían distintos destinos. Lo que no merecía la pena se vendía, se redistribuía. Era muy frecuente que un convento que había en un pueblo, los bienes artísticos del culto de la iglesia se repartieran entre poblaciones vecinas, las parroquias que eran pobres, que carecían de determinados enseres. Y el criterio teórico era que lo que tuviera calidad se seleccionaba para con ellos formar el museo de la provincia. Como les decía, capitalidad y desamortización. En el caso de Huelva, las provincias se habían creado en España, la distribución que conocemos hoy día, en 1833 por Javier de Burgos. Era muy reciente la desamortización del 36 y el 37 y la capitalidad del 33, con la capitalidad en una población que era un pueblo con 7.000 habitantes y que además había tenido sus titubeos. Hubo varios candidatos. Se escoge Huelva por su centralidad, es decir, nos ponemos en el mapa de la provincia, la centralidad de su situación en la costa, con la ría, etc. Pero hubo otros candidatos, Moguer, que se desechó porque el río se estaba aterrando y por tanto la ventaja que ofrecía la comunicación marítima, que es fundamental, era más problemática. Ayamonte, otro lugar costero pero muy excéntrico, situado en un extremo de la provincia, Triguero y Valverde del Camino, Valverde como el centro geográfico de la provincia. Razones para Huelva, la que he dicho, la situación, la ría, que no es ni mucho menos la ría que conocemos hoy día, era una ría con dificultades, con bajos, etc. Y luego también había otro factor a considerar. La administración necesitaba edificios para las oficinas públicas y Huelva tenía el convento de la Merced, que tenía unos 30 años, se había edificado unos 30 años antes, y allí tuvo el hospital, el instituto, la diputación. O sea, la Merced fue el vivero de infraestructuras de la administración en Huelva. Huelva, como les digo, era un pueblo sin tradición capitalina, con un atisbo de algo que era una administración, un partido de aduanas, que también lo tenía Moguer, por ejemplo, y lo tenía Ayamonte, y que aquí radicaba la administración de la casa de Guzmán. Los Medina Sidonia, que eran los señores de un tercio o más de la provincia de Huelva, tenían centralizadas en Huelva su administración, la administración del territorio, de sus bienes y demás. Y como les digo, 7.000 habitantes y un pueblo absolutamente donde todo estaba por hacer. Empieza la desamortización, se instituye en cada provincia la junta científica y artística correspondiente a cada provincia, que es la encargada de seleccionar, vender, distribuir. En el caso de Huelva no se selecciona nada. Hay alguna documentación en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que era la Junta Central, y aquí, por tanto, no se pone los medios para que pudiera haber un museo después, en cuanto que prácticamente nada se selecciona. En 1844 se crea una institución que es mucho más operativa, también en cada provincia, la Comisión Provincial de Monumentos Histórico-Artísticos. Se crea en el 44 y se reorganiza en el 54. Hubiera pasado absolutamente desapercibido su labor, porque Huelva no tenía los gobernadores civiles en el contexto de esas dos fechas, 44 y 54, emiten un informe a Madrid donde dicen, Tenorio de Castilla en un caso y Montemayor en otro, que son los jefes políticos, como se llamaban entonces los gobernadores, indican que no hay biblioteca, que no hay museo, que no hay pintores ni artistas y que el interés por la cultura es absolutamente nulo. En ese contexto poco se podía hacer. Pero en Huelva había un personaje que está durante 10 años, Antonio Delgado, de familia de Bollullo, aunque nacido en Sevilla, un personaje de peso en el siglo XIX en el mundo de la erudición, luego anticuario de la Academia de la Historia y demás. Este hombre es oficial mayor de la Diputación recién creada, secretario de la Diputación y vicepresidente de la Comisión Provincial de Monumentos, que se había tenido que crear en Huelva por ley. El presidente nato era el gobernador, el jefe político, y él el vicepresidente. Como es un hombre inquieto,
estudioso de la epigrafía romana y tal, en el poco tiempo en que está en Huelva con la comisión funcionando, empieza a recoger cosas de cara a ese museo. El Puteal de Trigueros, que es una pieza que podéis ver, que estaba en la plaza delante del convento del Carmen de Trigueros, es un cilindro de mármol tallado con símbolos zodiacales, muy interesante, y eso se traslada en carro de Trigueros a Huelva y se trae a la Diputación. Unas lápidas islámicas de la Puebla de Guzmán, lo mismo. Y yo pienso que alguna cosa más se pudo recoger porque en el gobierno civil, en la sala de juntas, hay pinturas sobre cobre flamenca del siglo XVII que yo creo que deben tener ese origen, de algún convento de Antonio Delgado se marcha a Madrid y se frustra absolutamente, y estas piezas son trasladadas a Sevilla. Para nosotros tienen un interés en cuanto que las lápidas de la Puebla, por ejemplo, se ceden tasativamente en 1845 al museo de esa capital. O sea que había un intento de... Hoy día esas piezas son del Museo Arqueológico de Sevilla y son intangibles, porque se consideran colección fundacional, de la primera colección con la que se abre el Museo Arqueológico de Sevilla. Pero para nosotros también lo son, pero será algo de difícil solución. Como les decía, la provincia tiene un estado de atonía muy grande. Si modernamente para tantas cosas dependemos de Sevilla, pues imagínense en la época. La Rábida está a punto de ser derribada, la salva un gobernador en 1851, pero por un interés casi personal. Hasta un monumento histórico de tanta hondura para el país se hubiera podido derribar sin ningún tipo de dificultad. Y la prueba de que la provincia no está en órbita es que cuando el viaje de Isabel II a Andalucía en 1862 omite, la única provincia omitida es la provincia de Huelva. Hay un pequeño intento de la Diputación y va una representación de la provincia a Sevilla a honrar a la reina, pero que no viene aquí. Es una provincia que se va dotando muy lentamente de instituciones que eran de esperar en una estructura ya, digamos, provincial. La Sociedad Económica de Amigos del País de 1834, la más temprana. No hay centro de enseñanza hasta 1856, el Instituto General y Técnico, y hay que esperar ya a momentos posteriores para la Real Sociedad Colombina Onubense en el 80, modestas asociaciones artísticas, Escuela de Arte y Oficio en el 1893 y Academia Oficial de Pintura en 1905. O sea, todo transcurre muy lentamente. Una cosa que quería hacerle hincapié es que en los distintos momentos que vamos a ver donde hubo posibilidad que hubiera museo, hemos visto este de 1844-45, ahora vamos a ver otro de 1881 al 85. Estas fechas que acoto son las de existencia de la Comisión Provincial de Monumentos Histórico-Artísticos de la provincia de Huelva. Somos un caso, yo creo que excepcional. Por mucha decadencia que hubiera en otras provincias, las comisiones estaban ahí. Aquí se creaban, se extinguían, morían de muerte natural, y entonces cuando ha habido algún fermento, algún intento de museo, es justamente cuando ha habido comisión funcionando. ¿Por qué? Porque agrupaba a la gente más inquieta, a la gente que se vinculaba a estas cosas, y en esos momentos había... de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos Artísticos de 1881 a 85 no tenemos un solo papel en la provincia. De lo demás yo he localizado actas en distintos archivos, incluso en manos particulares. En este caso es por la prensa, por donde se puede seguir que hay un afán de crear un museo en 1883. Y la documentación no existe, pero en la Academia de la Historia está la correspondencia con la comisión de aquí. Con lo cual, por ella sabemos que hay 5 años de existencia de esa documentación. Como Huelva es un caso de negativo para casi todo, el archivo del gobierno civil en los años 60 se deshicieron de él. Perdimos la historia de 2 siglos alegremente, se tiró y se conservaron muy poca documentación. Hay que esperar a un tercer intento con otro periodo de existencia de Comisión Provincial de Monumentos Histórico Artísticos de 1905 a 1906. Un periodo cortísimo.
de octubre de 1905 a mayo de 1906, pero sin embargo fue el más fructífero de iniciativas y de intentos. Coincide casualmente con que en 1905 se constituye la Academia Oficial de Pintura. La ciudad de Huelva, que como les decía, era un pueblo en el 33, en el 44 estaba todo por hacer, ya luego, posteriormente, el puerto va adquiriendo importancia. La ciudad sigue siendo muy pequeña, pero la infraestructura portuaria sí es importante. Y en 1905 al 6 el desarrollo del puerto ya es considerable y Huelva se está desarrollando como ciudad pequeña, pero tiene una burguesía progresiva que manda a sus hijos a estudiar a Inglaterra. Es una ciudad bastante puesta al día. Alfonso XII le había concedido el título de ciudad durante la restauración a Huelva, precisamente por el cierto auge que iba adquiriendo. En 1905 se dan una serie de circunstancias concretas. La existencia, como siempre, de las personas adecuadas en el momento adecuado. Hay un secretario del gobierno civil, que es Rafael Ramírez de Arellano, de una familia de eruditos cordobeses. Él en 1902 le habían encargado el catálogo monumental de la provincia de Córdoba, y es de esas personas inquietas que donde están, pues llega a Huelva, se encuentra que no hay comisión y la crea. Estaba en el sitio clave, en cuanto que el gobernador civil era el presidente natural. El gobernador es Mariano San Juan Moreno, que habla de sus aficiones arqueológicas en las actas de las reuniones de la comisión, y que manda una circular a los pueblos de la provincia ordenando la catalogación de los edificios y objetos artísticos de la provincia. Estos son actitudes buenistas, pues yo me imagino en pueblecitos como Villanueva de las Cruces o pueblecitos pequeños, cuando recibieran del gobierno civil una circular diciendo que había que ordenar y catalogar los objetos artísticos, dirían esto que es. O sea que no había medios ni... En 1906 además está en Huelva Ricardo Velázquez Bosco, está restaurando el arquitecto académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y está restaurando el monasterio de la Ramira. Luego publica una monografía, que también un personaje situado en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Rafael López Hernández, presidente de la Diputación, es el alcalde de la calle Rafael López de Huelva, el alcalde de la Huelva del cuarto centenario, y bueno, y una serie de vocales de la comisión, Lorenzo Cruz de Fuentes, historiador y profesor del instituto, Pinazo, en fin, gente que se mueve y que se plantea el crear un museo provincial de antigüedades y bellas artes, que también contendría reproducciones artísticas, muy del estilo de la época, los vaciados de esculturas clásicas en yeso y demás. Se ponen en marcha y empiezan a reunir, digamos, incluso a plantearse que puede tener ese museo y dónde puede situarse. Primero piensan, es algo muy característico de Huelva, los distintos intentos, compartir local con la Escuela de Arte y Oficio. Después también piensan en compartir con el Instituto General y Técnico. Se mataban dos pájaros de un tiro. El museo servía para la enseñanza y, bueno, al compartir edificios se comparten gastos y demás. ¿Con qué fondos pensaban contar? Pues pinturas de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que se depositarían, vaciados de la Academia, la colección de vaciados clásicos de la Academia de San Fernando, que hoy día sigue teniendo un taller de vaciado, y cualquiera puede encargar una reproducción de un busto romano que tengan allí o cualquier otra pieza. Y Velázquez Bosco, que es miembro de la Academia y que está en la Rábida, generosamente dona la materia prima, el yeso necesario para esa operación. Objetos de la Rábida que están saliendo en la restauración, un par de piezas visigodas, objetos de niebla siempre es una cantera de material arqueológico, un embrión de monetario. La numismática siempre es una afición universal y hay particulares que ofrecen monedas. Luego los diputados y senadores de la provincia también hacen lo que entendemos hoy día como los lobbies políticos, hacen su labor de influencia acerca de la administración para interesarla en este asunto. A la Junta de Instrucción Pública
se le pide que la colección calcográfica de grabado que se ha mandado a Huelva, que se aplique al museo. Eso es una de las tragedias de las cosas que no están. Porque la calcografía nacional, esas colecciones que se mandaban a la provincia, en esta fecha incluían las series de Goya, y hoy día no sabemos dónde fue a parar. El gobernador ordenó que el depósito de los grabados en el instituto hasta que haya local para el museo. Van recogiendo objetos donados por particulares, fundamentalmente monedas, pero también otras cosas, de tal manera que ya se nombra un encargado del monetario, a Pinazo, al vocal Pinazo. Y luego además una comisión que es muy dinámica, organiza visitas de los vocales para conocer y catalogar la provincia. Excursiones, pensemos que estaba virgen, el territorio provincial artísticamente estaba inexplorado. Entonces, esta gente, la pena es que no conservemos esa documentación. En las actas hay unas leves referencias, pero por ejemplo se organiza, se visita en Huelva la Merced, San Pedro y San Francisco, en Ayamonte la Casa Cuna y San Francisco, Lepe, Moguer, Gibraleón, donde se le piden a la compañía de Zafra pases gratuitos para los miembros de la comisión para viajar a Gibraleón, Trigueros también. Hubiera sido la oportunidad de que esas visitas hubieran generado una documentación, que la generaron y se hubiera conservado de cara a conocer lo mucho que se perdió, porque prácticamente en 1936 el patrimonio artístico de la provincia desaparece, sin estudiar en la mayoría de los casos. Se acuerda que las notas sobre las visitas se conserven para el libro que en su día ha de imprimirse. Yo tengo la esperanza que alguna vez los papeles de Arellano aparezcan en algún lado. Después de Huelva estuvo vinculado a Toledo, donde crea una academia, y estos eruditos que no paran de trabajar y demás, yo creo que esa documentación quizás algún día surja. Por ejemplo, en la visita a la Merced es de lo poquito que tenemos datos concretos. Arellano reseña la estatua, hoy sabemos que la Virgen de la Cinta de Martínez Montañés, como algo a reseñar, el púlpito de madera del siglo XVII como algo interesante, y lo más novedoso para mí, una pintura con la Sagrada Familia de Israel, la Trinidad Celeste y Terrenal, que estaba en la sacristía, y que él dice que es de Roelas. Roelas, esos cuadros los identifiqué yo, ese cuadro con otros dos que están en el obispado procedente de la Merced, lo identifiqué yo en 2004. Estaban inéditos hasta 2004. Inéditos y conservados dos de ellos, este por desgracia destruido. Encontré en Santa Clara de Moguer, en un almacén, el marco, que es reconocible en la foto de Díaz Hierro, y alguien que no voy a decir el nombre se dedicó a cortar el cuadro en pedacitos. Y hemos perdido un Roela, que en 1900 era un pintor muy desconocido, y Ramírez de Arellano tuvo la suficiente perspicacia para darse cuenta que era de él. La comisión se reúne y se leen los apuntes de Ramírez de Arellano sobre iglesias de San Juan y Santiago y el convento de las Dominicas del Vado de Gibraleón y antigüedades civiles en Gibraleón, un arquillo medieval, etc. En mayo de 1906 los gobernadores cambiaban con muchísima frecuencia, duraban meses casi. Llega a Huelva un gobernador, Enrique Polo de Lara, que por donde fue pasando dejó un recuerdo excelente. Es un militar, masón, afín a Canaleja, y que habla de su gran afición a los estudios históricos a los que ha consagrado gran parte de su vida. Y los miembros de la comisión se honran de tener un presidente escritor culto y elegante, en esta retórica muy de la época. Rafael López Hernández, presidente de la Diputación y vocal de la comisión, ha estado en Madrid y había visto la colección de estatuas ya vaciadas y embaladas, encajonadas. Había visitado a José Villegas, director del Museo del Prado, que le manifiesta que estaba encargado por el ministro de Instrucción Pública de escoger una colección de cuadros del Museo del Prado con destino al Museo de Huelva, y que escogería el mayor número posible y de los mejores que encontrase en los almacenes del museo. Considera Rafael López que el museo y la Escuela de Arte y Oficio deben compartir local, y
y que la Diputación pagará el transporte de los cajones y que se almacenarán en la Diputación de Huelva hasta que el museo se abra. Se pedirá a todos los ayuntamientos que consignen una cantidad para los gastos del museo, ya que será provincial. El gobernador Polo de Lara, y esto también fue interesantísimo el leerlo, propone que se vayan estudiando los monumentos de la provincia, cosa que ya se hacía anteriormente en esas excursiones, y que se publiquen las memorias referentes a ellos. Esta proposición la hace por haber visto en Almonaster un magnífico retablo y una edificación que parece mezquita en el castillo, todo hasta ahora desconocido. Lo sorpresivo para mí es que el retablo sí era conocido, el retablo magnífico de arquitectura gótica que se destroza en el 36, del que quedan unos mínimos restos. Pero es que la mezquita no se publica hasta el año 32 por Angulo y por Rodríguez Cano en el 34. Y un gobernador sin conocimientos especiales en 1906 se ha dado cuenta de que aquello es una mezquita. La iglesia, la ermita de la Concepción en el castillo, estaba todo enmascarado de decoraciones y tal. En fin, yo me hice la reflexión de felices tiempos aquellos que nos proporcionaban políticos cultos. En fin, mejor que dedicado a otras cosas. Tras esto, el silencio. Desaparece Ramírez de Arellano de Huelva y el asunto se queda absolutamente frustrado. Pero es que estaban ya las esculturas de yeso encajonadas y la colección de grabados, la colección arqueológica, que se había reunido una colección arqueológica de particulares, de la Rábida, etcétera. El monetario, ¿dónde va a parar todo eso? Las piezas de la Rábida sí que sé que están en el Museo Arqueológico Nacional, porque son reconocibles por foto. Quizás la colección arqueológica que aparece en el catálogo de los monumentos histórico-artísticos de la provincia de Huelva de Amador de los Ríos sea que aparece en una colección en el Instituto General y Técnico, quizás tenga esa procedencia, también hoy día desaparecida, y de los grabados, por supuesto, desaparecidos. Qué pena que Ramírez de Arellano no hubiera sido el autor del catálogo monumental de la provincia de Huelva que se le encargó a Amador de los Ríos, que era un hombre de muchas menos capacidades, y tendríamos una obra. Amador de los Ríos ni siquiera dice la verdad. Yo creo que visita un tercio de los pueblos de la provincia, aunque dice haber visitado más, pero en la práctica no los visita y los elimina de su obra porque no cita nada de ellos. Llegamos a 1918, en que vuelve a refundarse la Comisión Provincial de Monumento Histórico Artístico, ya de manera continua hasta la actualidad, por los cambios que ha tenido esa ordenación. Ya Huelva es una pequeña pero próspera capital de provincia que va digamos, tiene muchas sociedades recreativas, bandas de música, va completando ya su panorama económico-social, de tal manera que en el año 28 hay un proyecto de Academia de Ciencias Históricas y de Bellas Artes de la provincia de Huelva, detrás de la que están Luis Martínez Sánchez, archivero de la Diputación, Rogelio Buendía Manzano, José Pulido, catedrático de Instituto de Historia, y cuya documentación está en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, y que no sé qué razón pudo ser la que, como siempre, no materializó. Huelva es una tierra que está de actualidad, recordemos el vuelo del Club Ultra en 1926, etcétera, etcétera. Hay una novedad a la altura de 1918, que es el Real Decreto del Ministerio de Instrucción Pública de 1913, que determinaba que en aquellas provincias donde no hubiera museo, se creara un museo provincial de Bellas Artes bajo la tutela de instituciones como Diputación, Ayuntamiento y demás. El mantenimiento sería por las corporaciones provinciales y municipales, tendrían la tutela del Estado y estarían administrados por una junta de patronato. Esa era un encaje perfecto. Hay muchos museos hoy día que tienen ese origen. El Museo de Bellas Artes de Badajoz, por ejemplo, no depende del Estado, es de la Diputación. El Museo de Bellas Artes de Bilbao, para mi gusto, es lo verdaderamente importante de Bilbao, más que el Guggenheim, tiene unas colecciones maravillosas, es de la administración
en su momento de la Diputación de Bilbao. Aplican criterios más generosos que el propio Estado a la hora de comprar y demás. En el caso de Huelva, esa posibilidad estaba y podía haber tenido una magnífica materialización si hubiera podido encajarse el legado de un verdadero filántropo y una persona muy desconocida en Huelva, Carlos Díaz Franco de Llanos, en cuyo testamento, bueno, si Carlos Díaz no le dice mucho, Fundación Carlos Díaz Funcadia. Su casa, donde está el Funcadia, en la acera de la avenida Sunday, donde estamos, toda la casa de los Sunday, que se la compra a sus hijos, 20.000 metros cuadrados, jardines, una mansión. Entonces, en su testamento de 1918, muere en el 23, 5 años después, con 50 años de diabetes, determina que, llevado de su acendrado amor a la ciudad en que nació, el jardín y la huerta y los huertos, parque público. La casa llamada de los Villares, enclavada en la finca, se destinará a escuela nocturna de adultos. El edificio, el hotel, la residencia familiar, se destinará a biblioteca y, si es posible, también a museo provincial. El bibliotecario será el maestro de la clase nocturna y habitará en la parte de la servidumbre, etc. Todo eso sería al fallecimiento de su mujer. Después de los legados típicos a sobrinos, etc., el grueso de la herencia, la nuda propiedad iba al ayuntamiento de la ciudad. Y fue. La viuda renunció antes de morir ella y el ayuntamiento recibió 600.000 pesetas, que era una cifra muy considerable. ¿Qué ocurre? Que a la altura de 1918, en que se crea la comisión, él sigue vivo, muere en el 23, nada de esto se materializa. Su hermano elista, a que si hace falta que gente adinerada de la ciudad apoye este proyecto, lo haga, y nombra fundamentalmente a su hermano Eduardo Díaz Franco de Llanos, que parece que recoge el testigo y que en Huelva, en un movimiento ciudadano muy bonito, de las fuerzas vivas, digamos, catedrático de instituto, Fernández Alvarado, profesor de instituto de dibujo, Eduardo Díaz Franco de Llanos, Marchena Colombo, etcétera, se pone en marcha ese Museo Provincial de Bellas Artes acogiéndose a la normativa de 1913. No aplica, por tanto, el cauce económico que hubiera significado el testamento de Carlos Díaz Franco de Llanos. El museo se edifica en la calle Castelar, número 44, lo costea de su peculio Eduardo Díaz Franco de Llanos, 65.000 pesetas. Es el tercer edificio hecho en Andalucía, hecho profeso para museo, pensado como tal, con los adelantos modernos. Si pensamos ahora en muchos de los museos que vemos en España, conventos readaptados, etcétera, aquí se hace un edificio nuevo con luces cenitales, con adelantos de la época, y los únicos precedentes eran en el bosque de la Alhambra de Granada, el Museo de los Mártires, del propietario de la finca de los Mártires, un belga, Huberto Merman, hace un museo para su colección, que está ahora un edificio ruinoso en el bosque de la Alhambra. Ese es el primero, en 1910. En 1917, Elena Wishow en Niebla, que hace un museo mucho más deficiente, y este sería el tercero. Como antes pasaba con el proyecto de 1905, Academia Oficial de Pintura y Museo comparten edificios. Estaban las aulas, estaban las salas de exposiciones, el despacho del director de ambas instituciones, que era el pintor Fernández Alvarado, sus despachos y estudios. Se crea un museo bastante atractivo, con un edificio muy digno, que se inaugura el 25 de mayo de 1921, pero el museo se había creado en julio del 20, y a continuación se había constituido la Junta de Patronato. Estamos hablando, por tanto, que el año que viene, a la altura de julio, cumplimos el centenario de este museo, con toda su dramática circunstancia y demás. Bueno, uno
debe ser tonto, pero piensa que, bueno, que el Prado son 2 bicentenarios, pero que esto ya es un centenario, que no es poco. Es una fecha bonita. Y bueno, ese museo que vino el ministro Bergamín a la inauguración y que se hace con tanta ilusión, en un edificio de 250 metros cuadrados y demás, el señor que lo había edificado, y en ese edificio el museo estaba en régimen de alquiler, porque lógicamente, hombre, había hecho una labor filantrópica, había puesto de su bolsillo 65.000 pesetas de la época, que eran bastantes millones de hoy día, pero el hombre pensaba razonablemente que la administración se lo quedaría, en cuanto que era un museo con la tutela del Estado, declarado de utilidad pública en 1922, y sin embargo se encuentra con que el arquitecto de zona del Ministerio de Instrucción Pública, por 6.000 y pico, 7.000 y pico pesetas, tasa el edificio en 7.000 y pico pesetas por debajo de lo que ha costado, y no se compra. Eduardo Díaz Franco de Llano lo vende, y el nuevo propietario desahucia al museo, que se ve en la calle en 1928, y se tiene que trasladar en distintas opciones a la Casa de los Garrochos. En la Casa de los Garrochos, en la calle La Fuente, sobrevive como puede, pero vamos, Alvarado, un hombre imaginativo, y consigue un depósito de obras, que lo han podido ver algunos de ustedes antes arriba, 19 pinturas y 9 esculturas del Museo de Arte Moderno de Madrid, que llegaron aquí en 1931 y que siguen estando. Y luego arranca Fernández Alvarado malagueño, el director general de Bellas Artes de la República, Orueta, es malagueño, y con esa influencia pues consigue ese depósito, pero consigue también un proyecto del arquitecto malagueño Antonio Rubio Torres, de un nuevo edificio para museo, de nueva planta, que tenemos aquí el proyecto, los planos, los cálculos económicos, 200.000 pesetas, un edificio que sería también de los primeros hechos en este país para museos, un edificio ecléctico y de bastante interés. ¿Qué ocurre? Que la muerte de Alvarado y la guerra civil frustró este proyecto que quedó desarticulado. El 3 de febrero del 35 muere Alvarado, el museo tira para adelante como puede, y a instancias del patronato del museo, el gobernador civil ordena su clausura y que se almacenen sus fondos en el Instituto La Rábida, que estaba recién construido. Creo que no se inaugura hasta, se hace durante la República, oficialmente se inaugura teóricamente por el ministro Fernando de los Ríos, pero en la práctica no llegan nunca a impartirse enseñanzas en él. Yo creo que hay un hospital durante la guerra, hay un hospital de sangre o algo, y es después cuando se abre. Pues allí se queda guardado los cuadros y los enseres del Museo de Huelva, y allí desaparecen bastantes cosas, por retirada de sus propietarios o por hurto a lo largo del tiempo en esos momentos de desidia. Como habrán visto, y les comentaba, en los momentos en que hay comisión de monumentos hay posibilidades. Pasamos, por tanto, estamos en el año 35 con el museo cerrado. Viene la guerra civil y aquí nos encontramos ya de pleno a Carlos Cerdán. Voy a hacer primero un inciso con esta parte para luego entrar en detalle en su figura. En 1944, ya acabó la guerra 5 años antes, José Pablo Martínez Coto es nombrado por el Marqués de Lozoya, director general de Bellas Artes, director del Museo Provincial de Bellas Artes, que seguía almacenado en el instituto. Él intenta, con un proyecto del arquitecto Juan Miguel Rodríguez, adaptar una parte del instituto para exponer al menos una selección de los fondos, y por unas miserables 14.000 y pico pesetas, ni siquiera hay dinero para eso y no se puede hacer. Él le pide a su amigo Carlos Cerdán que le eche una mano en los fondos arqueológicos, que no eran el Museo Provincial de Bellas Artes de los años 20-30, lo suyo fundamental era las Bellas Artes, pero tenía también arqueología, y de eso se encarga Carlos Cerdán, sobre todo de recuperar lo que estaba en casas de particulares, que algunas cosas eran por precaución,
se habían depositado en casas particulares para que no se perdieran. Entonces él se encarga de esa gestión, y mientras en 2 habitaciones o 2 salas de la segunda planta sigue almacenado el grueso del instituto. En 1948 voy a entrar primero en el Museo Provincial de Bellas Artes, aunque Carlos Cerdán tiene una relación anterior con el otro museo. Bien. En el año 48 fallece José Pablo Martínez Coto, y Carlos Cerdán unos meses después se dirige al director general de Bellas Artes, el Marqués de Lozoya, y le pide que lo nombre director de ese museo, con idea de tener bajo su gestión, ahora veremos el porqué de tener, porque ya él dirigía un museo de su creación desde el 46, que era el arqueológico, para tener arqueología y bellas artes bajo su gestión, con la idea de poder unificarlos ambos. Y entonces el Marqués de Lozoya lo ve algo muy razonable, lo nombra, y para que pueda gestionar en bloque arqueología y bellas artes, unificando ambos museos. Tendrá una gratificación anual de 4.000 pesetas. Como podéis ver, ahora se dice que los políticos, si no están bien pagados, no es atractivo la carrera política, pues en fin, la carrera administrativa de museo no debía ser muy bollante, con 4.000 pesetas anuales. En ese momento ya los fondos están almacenados en las torretas del instituto, no ya en esta sala, y hay un verdadero, a lo largo de los años, viendo la documentación, se tantean un montón de posibilidades de llevar el museo a un solar junto a Correos, un solar junto a la aduana, donde luego se hizo la comisaría en los años 60-70, el semisótano del instituto, la casa de don Antonio Sevillano, la escuela de comercio, la residencia que tuvo el obispo Cantero Cuadrado provisionalmente en el centro de la ciudad antes de que se terminara el Palacio Episcopal, la Diputación, la antigua Diputación, que había quedado soleta en la calle del Puerto, el palacio de la condesa viuda de Mora Claro, que acababa de fallecer, un solar aportado por el ayuntamiento. Como yo he dicho en alguna ocasión, un verdadero ejercicio de geografía urbana, y para nada, yo tengo claro que un museo se cierra de la noche al día. Tú puedes decir museo cerrado y traslado los fondos. Ahora, volverlo a abrir puede llevar 30, 40 años. En ese tiempo, Carlos Cerdán, la gestión de los fondos de Bellas Artes almacenados es mínima. Es su mantenimiento, el depósito de un cuadro en el obispado que le obliga el gobernador civil, el préstamo de Cajera de Flandes de Lloret para una exposición nacional y poco más. Y como director recupera objetos arqueológicos del anterior museo que estaban en casas particulares y los deposita en el museo arqueológico que él había creado a partir de 1946. Y ahora entramos en la línea troncal de Carlos Cerdán, que es la arqueología, y un poco me refiero a su figura. Carlos Cerdán nace en 1910 en Alcántara de Coria, en Cáceres. No lo sé muy bien, pero entiendo que si tu padre era del cuerpo de carabineros, posiblemente esta sea una zona de frontera donde había el cuerpo de carabineros y demás. Llega a Huelva en 1927, se marcha a estudiar ingeniería en el 29 y acaba la carrera en el 35. Yo me he tropezado con la figura de su padre, Rafael Cerdán Novella, teniente coronel de carabineros en Huelva, en unas noticias en los días complicadísimos de la proclamación de la República, la caída de la monarquía, en el grupo de autoridades que están junto al gobernador civil, ayudándolo a la gestión de ese complicado momento. Acaba la carrera de ingeniero en el 35 y empieza a trabajar en el mismo año 35 en la Rio Tinto Company Limited como ingeniero, y según noticias que me transmitía su hijo, allí se aficionó a la arqueología, o se le incentivó más la afición a la arqueología que ya tenía con la visión del museíto arqueológico que tenía la compañía inglesa en Bellavista. Viene la guerra civil y en el año 40 se reincorpora a la Rio Tinto Company Limited y sigue con esa afición a la arqueología. En 1941 ingresa en el cuerpo de ingenieros industriales
y como ingeniero de la delegación, tras esas oposiciones, el ingeniero de la Delegación Provincial de Industria. Ese interés que tenía por la arqueología, sus continuos viajes por la provincia, en la gestión de su área de trabajo, donde, como yo comentaba antes, un motor de mínima importancia en una finca o tal suponía que el ingeniero tenía que ir y autorizarlo y dar el visto bueno y tal. Esos desplazamientos por la provincia le sirvieron para indagar sobre presencia de restos arqueológicos, yacimientos y demás, en una provincia que en ese momento, y de manera tonta creo yo, se daba por exhausta arqueológicamente. Se pensaba que después de los hallazgos de las minas, del depósito de la ría de Huelva y tal, que Huelva no tenía nada que ofrecer. Cuando, bueno, en la Andalucía milenaria yo creo que cualquier tierra tendrá que ofrecer por muchos años que pasen. Entonces, él, con ese interés que ponía y digamos sin un fin concreto, indagaba sobre yacimientos, tomaba notas, etc. En 1945 la Comisión Nacional de Excavaciones Arqueológicas está realizando excavaciones en Saltel por mano de su director nacional, Julio Martínez Santaolalla, y en Niebla, con otro peso pesado de esa institución, Bernardo Sáenz Martín. Carlos Cerdán, aficionado a la arqueología, acudió a ambos sitios, lo conocieron, les gustó y le propusieron que fuera el comisario provincial de excavaciones. Con el sistema de encuesta suyo, de por donde iba a preguntar por sepulturas de moros a los campesinos y a la gente que no tenía cultura arqueológica, pero que ante esa pregunta sí podía dar datos, pues rápidamente tenía ya en la mano bastante material para empezar a trabajar. Se pone a la faena, se recorre el Andévalo de cabo a rabo, por el Andévalo intransitable de los crestones de pizarra, de los jarales y demás, y localiza 50 monumentos megalíticos. Y en 1945, cuando se le ha nombrado comisario, y en el mismo 1945, en agosto, ya está excavando en el Pozuelo, de sol a sol, como él dice en una carta, y con considerables gastos para su bolsillo, como también indica. Se propone, ya con ese fragmento que tiene entre manos, un museo arqueológico en la provincia que pudiera ser servido por el cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos. Eso era una ambición grande cuando había muchos museos que estaban durmiendo en la inopia y en el abandono. Y partir de cero y crear ya un museo así, entonces Navascué, inspector nacional de museos, y Martínez Santaolalla le plantean metas más realizables, un museo dependiente de instituciones provinciales, etc. Y es lo que de una manera pragmática hace. Entonces, un museo que depende de la Diputación, de la Junta de Obras del Puerto y de la Comisaría Provincial de Excavaciones Arqueológicas, en definitiva es el mismo. Entonces, a ese museo, y quizás para marcar ese matiz local, estamos acostumbrados a ir siempre en distintas provincias, Museo Arqueológico Provincial. No, pues ese museo se llama inicialmente Museo Provincial Arqueológico. En cuanto que ¿y de qué se iba a nutrir ese museo? ¿De qué fondos? Había, bueno, pues las propias excavaciones del Plan Nacional, la de la Comisaría, depósitos del puerto, que tenía cosas procedentes de dragado, etcétera, del Museo Provincial de Bellas Artes, esos objetos que él había recogido para Martínez Coto, depósitos de la Escuela del Sagrado Corazón de Ciuró, depósitos de Juan Ignacio Gálvez Cañero, de particulares, de Jesús García de Soto y de él mismo. Lo de la Escuela del Sagrado Corazón es interesante porque hoy día han surgido coletazos donde piezas que están en Huelva, en distintos lugares, pues generan una novedad científica, como que son piezas del Báltico y que están en Huelva, por tanto se cree que una ruta comercial del Báltico aquí, y es algo mucho más elemental. El gobierno sueco le regala a Sunding una colección de industria lítica del Báltico. Los hijos de Sunding se lo donan a las escuelas del Sagrado Corazón
decidió, y en julio del 36 nuestra culta masa apedrean la calle en el asalto a la iglesia de San Francisco, las escuelas y demás. La calle fue apedreada con las miles de piezas llenas de fragmentos rotos. Entonces aquí tenemos mucha pieza, pero la hay en más sitios de Huelva. Hay particulares que se agacharon en la calle y recogieron cosas. Entonces son piezas que son del Báltico y que han generado ese tipo de teorías equivocadas. ¿Dónde instala este museo? En la fábrica del gas. Siempre la colaboración del puerto de Huelva con la arqueología siempre fue grande. Albelda, como ingeniero, tuvo en la misma fábrica de gas un museíto en los años 20 y siempre ha colaborado, y en el museo cuando se abre en el 73 entrega lo que tiene y demás. Entonces en la fábrica de gas se encargan muebles, vitrinas, se hace un montaje muy digno para los medios de la época. Y una vez inaugurado, él sigue en la faena de excavar. En el verano del 46, en La Zarcita, en Santa Bárbara de Casa, donde, como comentaba también antes, el fruto de la excavación de la semana se exponía en la fonda del pueblo, donde él se alojaría, antes de empaquetarlo y trasladarlo a Huelva. Él pide instrucciones de cómo restaurar, y aquí hay piezas restauradas que se ve que están hechas por aficionados como corresponde, que debió restaurarla él con escayola y demás, según instrucciones que le daba Martínez Santolaya. A partir de 1951, con el preámbulo de que en el 46 excava también, después de La Zarcita, Pozuelo, y en el 48 en Saltés, a instancia de Julio Martínez Santolaya, que ya había excavado allí. Y pensemos que en Huelva oímos constantemente hablar de Tarteso, y había sido la búsqueda de Schulten en Doñana. Era un motivo recurrente y que generaba un interés muy especial. Entonces Saltés reunía muchas condiciones para hacer un yacimiento importante en ese contexto. Entonces Cerdán hace 80 cortes en Saltés, en los lodazales del fango de la marisma, y obtiene una cantidad ingente de materiales, pero islámicos. También algo romano, que luego se puso en duda que Saltés hubiera cosas romanas, y algo de orientalizante, pero mucho menos. Al no encontrarse el buscado Tarteso, pues bueno, eso quedó. Pero de todas maneras es un precedente importante, porque hoy día cuando se excava Saltés parece que se está haciendo por primera vez y no se tiene la elegancia de recordar a las excavaciones de Cerdán, porque es que a veces no se recuerdan ni las excavaciones de la Casa de Velázquez de Madrid, que es la que ha puesto en pie, pero anteriormente hay excavaciones de los años 20, hay un interés mantenido a lo largo del tiempo por las excavaciones de Saltés. Entonces, a partir del 51 deja de excavar, porque sus ocupaciones en la Delegación de Industria ya se estaba runtando el polo de desarrollo, ya se están encargando inventarios de recursos naturales, de materias primas, etcétera, de la provincia de Huelva, susceptibles de aplicarse a lo que luego será el polo de desarrollo. Entonces él ya no puede excavar. Me imagino, por lo que comentaban sus hijas antes, que visitaría las excavaciones que estaban haciendo otros, que se implicaría. Al fin y al cabo era el director del museo y el comisario provincial de excavaciones, y en su ámbito, en su competencia estaban las excavaciones y la arqueología de la provincia. Se centra, por tanto, en el museo que ya existe y en cosas que excava, pero la gestión de los hallazgos accidentales, las excavaciones clandestinas, adquisiciones de cosas de particulares, petición de depósitos, de piezas del Dolmen de Soto, de la Rábida, correspondencia con investigadores, con universidades extranjeras y demás. El museo que estaba en la fábrica de gas abría diariamente de 10 a 17 horas. Quien te lo enseñaba era un guarda del puerto, el que te abría, porque es un horario muy generoso, los 7 días de la semana, de 10 a 17 horas, ya lo quisiéramos en los museos públicos hoy día. Entonces ese museo hay distintos
arqueólogos, investigadores y demás que se refieren a él de manera entusiasta, como Carriazo, Juan de Mata Carriazo, Juan Antonio Gaya Nuño en la Historia y Guía de los Museos de España en 1955 hace una reseña muy elogiosa y de sus contenidos, donde el megalitismo, la prehistoria es lo fundamental, pero también hay armas de las rías, materiales romanos, materiales islámicos, materiales medievales como los azulejos de niebla, que entonces eran novedosos. Luis Pericó, el investigador Pericó, que se refiere, se dirige a él diciéndole: admiro su labor callada y aislada, verdaderamente modélica. Y yo no conocía a don Carlos, pero la referencia que puedo sacar de un lado y de otro es quizá eso, un personaje discreto y que sin ánimos de notoriedad, pero haciendo una tarea concienzuda. Los Leitner, George y Vera Leitner, son unos especialistas en la prehistoria de la península ibérica, radicados en Portugal, a los que Martínez Santaolalla recurre porque quiere que todos esos riquísimos materiales que Cerdán ha obtenido en sus excavaciones los estudie. Entonces le da instrucciones de que ponga a disposición de ellos todo. Se instalan en Huelva durante un tiempo y generan los sepulcros megalíticos de Huelva, que una monografía sigue siendo fundamental hoy día, que se edita en 1952. Alguna espinita le debió suponer a Carlos Cerdán el que le quitara el fruto de su trabajo, y pienso que puede tener relación con eso, en que en el segundo Congreso de Arqueología de Cartagena de 1951, el año en que ya le dicen lo de los Leitner, él presenta una comunicación sobre los sepulcros megalíticos de Huelva en ese congreso. Posiblemente no quería renunciar a aportar algo suyo en ese terreno. Pero los Leitner, de todas maneras, son personas consideradas que le dicen en una carta, se refieren al gran trabajo realizado por usted, es el fundamento y lo esencial en esta publicación. La fábrica de gas de la Junta de Obras del Puerto es necesario desalojarla porque el puerto lo necesita para otra utilidad. Se instala en otro edificio de la Junta de Obras del Puerto, que luego pasa a ser escuela de pesca y hay que desalojarlo también. Y pasa a un tercer edificio, que es el que yo recuerdo de cuando niño, de la Junta de Obras del Puerto también, y allí permanece hasta 1973, en cuya etapa final, ya cerrado al público, solamente está abierto para investigadores y demás. Aparte de todo lo relacionado con el mundo del museo en Huelva, Cerdán es una persona joven que genera otras actividades culturales. Quizás la más importante, verdaderamente importante, es la de la Asociación Hispanoamericana de Arte y Arqueología, que crea en 1949 para dar mayor impulso a las actividades culturales, como él dice, con Joaquín González Barba y otros prohombres de la ciudad de Huelva. Organizó exposiciones, conferencias, tuvo bastante dinámica. En 1962, en su etapa, el Museo de Huelva es declarado Monumento Histórico-Artístico por decreto del 1 de marzo. Y eso va inherente, digamos, donde esté el Museo de Huelva, el edificio donde esté, y sus colecciones, es Monumento Histórico-Artístico. Este edificio lo es. Por eso he hecho una gestión para los monumentos nacionales, tienen unas cautelas urbanísticas donde en el entorno, los luminosos, los anuncios, etcétera, para que el ayuntamiento se tome algún interés y ese kiosco que nos han pintado de un amarillo insoportable, pues alguien tenga en cuenta que esto es monumento nacional y que eso no puede estar al lado. Es una anécdota de cómo hay que estar bregando con en estos asuntos. A finales de los años 60, el interés por la arqueología que había en Huelva, que ciertamente es una constante de esta ciudad a lo largo del tiempo, los hallazgos riquísimos de la necrópolis de La Joya,
la existencia de un solar disponible, la antigua escuela de minas, que era el solar de este edificio, que estaba destinado absolutamente a convertirse en aparcamiento de los parques móviles ministeriales en Huelva, y la política museológica de la Dirección General, pero vamos, que siempre había pasado de largo por Huelva, y la existencia de un director general de Bellas Artes que era de la tierra, de Aracena, aunque no simpatizaba mucho con Huelva. Su tierra era Sevilla, para él consideraba que la Sierra de Aracena era tierra sevillana, pero sin embargo se portó muy bien, y bueno, y el museo se pone en marcha con preliminares. En 1969 se convoca una plaza de conservador para el Museo de Huelva. En el 70 la gana Mariano del Amo. Ya en el 71 se hace un proyecto para el edificio que se edifica entre el 72 y el 73. Viendo ya las cosas tan encarriladas, Carlos Cerdán piensa que su momento ya ha terminado y renuncia a la dirección del museo a finales de diciembre del 70. Pasa a ser a continuación director honorario. En el contexto ya del tránsito a la creación del museo está, pero bueno, a ultimar el edificio, montar las colecciones y tal, él generosamente dona piezas que tenía depositadas en este museo para que formen parte de su colección, en las que las piezas fundamentales son las dos estelas nazaríes que tenían una larga historia en la ciudad de Huelva. En esta nueva sede, que se inaugura el 12 de octubre de 1972, fecha en la que él había inaugurado el Museo Provincial Arqueológico, 12 de octubre de 1946 inaugura su museo. 12 de octubre del 73 se inaugura este museo. Por eso yo sugiero a los que estén entonces, que yo no estaré, que el Banco de España, si se inaugura un 12 de octubre, pues sería una tercera entrega de algo que ya se ha hecho y además una fecha emblemática.